Les voy a dejar con nuestro amigo, el doctor Claudio Cuadros, para que nos haga una remembranza y un homenaje a su querido padre, el doctor Juan Cuadros. Hola, Sin más, compartimos. Buenas noches con todos. Les agradezco la comparecencia, la audiencia a este pequeño homenaje que me ha tocado hacerle a mi papá. Fue bien difícil en realidad, ¿no? Poder volver a ver las fotos de mi papá, imposible no emocionarse. Mi papá tuvo una vida sencilla, realmente fue, no lo digo como hijo, sino como una manera imparcial. Mi papá fue una gran persona, ¿no? Una persona sencilla, humilde, disfrutó de su trabajo, disfrutó de los amigos y disfrutó de la familia como solo él, ¿no? Él no tenía grandes gustos, cosas muy complicadas por hacer. Él realmente se disfrutaba de las cosas sencillas y eso aprendiendo eso, ¿no? Yo cuando me tocó recibir a muchos de ustedes el día de su velorio, vi desfilando frente a mí la historia de su vida, ¿no? Caras que vi desde muy pequeño, desde muy chico. Recordé historias, amigos de toda la vida, personas con las que él se formó de estudiante, con las que él comenzó en este mundo de la oftalmología, personas con las que él creció, con las que él luchó por la salud visual de los niños del Perú, ya más grande, personas a las que él formó, ¿no? Porque él formó a muchas personas, muchos de los que todavía están en la oftalmología pediátrica de acá, fueron formados por él y una de esas personas fui yo, ¿no? Yo realmente solamente tengo palabras de agradecimiento, ¿no? Agradecimiento y admiración hacia mi padre porque fue un gran papá, ¿no? Y yo tuve la suerte, además de tenerlo como papá, fue realmente mi mejor amigo, ¿no? Coincidíamos y disfrutábamos de muchas cosas juntos, cosas sencillas, ¿no? Desde ver un partido de fútbol, desde ir a la playa, ir a la piscina, al club. Nos molestábamos, se preocupaba por mí, que porque estoy gordo, o yo lo molestaba a él que porque era gordo, pero así hacíamos nosotros, ¿no? O sea, en ese día a día, mi papá tuvo la increíble facultad de disfrutar y de conocer a mis amigos como solo yo, y de hacerse amigo de las personas porque él tenía un corazón noble, ¿no? Yo creo que esa era una característica de mi padre, era como un niño grande, ¿no? Disfrutaba del lino como solo él, iba a molestar a Julio en el lino, era su diversión, llegaba a la casa en la noche y nos juntaba y se reía. Y eso me queda de consuelo, ¿no? Me queda de consuelo saber que mi padre realmente fue una persona feliz, ¿no? Queda el sinsabor de haberlo querido haber querido tenerlo un poco más con nosotros porque mi papá se fue enterito, ¿no? Se fue sano, se fue bien. Yo creo que tenía para un tiempo más tranquilo con nosotros, pero así es la vida, ¿no? Hoy estamos, mañana no sabemos, y, y al menos mientras estuvo acá con nosotros lo disfrutamos, ¿no? Mi mamá, su esposa, sus hijos, sus nietos. Fue un golpe duro para nosotros y realmente es muy difícil seguir, ¿no? O sea, uno pierde hasta el ánimo para muchas cosas, pero es así. Y ahora con este tema del COVID, hasta para eso me ayudó, ¿no? Yo creo que en mi duelo vino el tema del COVID y tuve tiempo para zaparme y encerrarme un poquito en la familia, recuperar fuerzas y seguir adelante porque es como le hubiera gustado a mi papá, ¿no? Yo los veo hoy a ustedes y es como si mi papá me estuviera hablando de sus grandes amigos, ¿no? ¿No? Del Voluminoso, Robocop, todas esas cosas que él contaba y con el mayor cariño, ¿no? Él realmente lo disfrutaba, ¿no? Miguel Asmat, Miguel desde amigos de toda la vida, desde la clínica Delgado, el doctor Espiche, realmente él lo disfrutó, ¿no? Y ustedes, yo les agradezco a ustedes porque fueron buenos amigos y porque
hicieron de él una persona feliz, ¿no? Iba a ser muy difícil hablar y recordar cada punto que me hubiera gustado tocar, así que yo preparé un video que, como digo, papá, una vez más me ayudaste con una clase maestra y esto es inspiración tuya, ¿no? Fue muy difícil ver las fotos de mi papá, lloré lo que tenía que llorar y ahora lo quiero compartir con ustedes, ¿no? No sé cómo hacen para ponerlo, Tania. Sí, por favor, si nos apoyas, Manuel, por favor, con la transmisión. Volumen. You know my name. If I saw you in heaven, would it be the same? If I saw you in heaven, I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees. Time can break your heart, have you begging please, begging beyond the door. There's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would you be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven.
Sí, ese es un resumen de la historia de mi papá, ¿no? Ver las fotos y tratar de captar un poquito de cómo transcurrió su vida, ¿no? Pero a mí me queda la tranquilidad, además de que un día lo voy a volver a ver y él estará una vez más ahí para recibirme. Me queda la tranquilidad de que él fue un hombre feliz, ¿no? Él, yo siempre decía, ¿no? Una persona inteligente no es aquella que aprende de sus errores, es aquella que aprende de los errores ajenos. Pero con mi papá aprendí que una persona feliz no es aquella que disfruta de sus éxitos, porque realmente uno no tiene tantos éxitos en la vida. La vida es tan corta y el mundo es tan ajetreado que si tú disfrutases solo de tus éxitos no serías feliz. Yo creo que una persona feliz es aquella que logra disfrutar del éxito de los demás, de los amigos, ¿no? Y él disfrutaba del éxito de sus amigos, de sus alumnos, y eso finalmente lo hizo un hombre feliz. Yo les agradezco que estén acompañándonos y mi papá nos está acompañando desde un poquito más lejos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Claudio. Realmente el video lo dice todo, ha sido algo muy emotivo para todos. Algo que yo agradezco es que a fin de año, la clausura del año académico lo hicimos con tu papá y contigo. Y ¿qué más te puedo decir? Realmente lo queremos mucho, lo vamos a dar toda la vida, todo lo que nos ha enseñado, ¿no? Por lo que nos ha enseñado en la vida. Muchas gracias, Claudio. Y muchas gracias a todos por haber escuchado esto. Vamos a continuar con el programa. A continuación vamos a tocar dos temas. El doctor Abel Flores Bosa es uno de nuestros ponentes. Él es médico oftalmólogo con su especialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo, egresado del INO. Es el secretario actualmente del Centro Peruano de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica. Es miembro del Consejo Latinoamericano de Estrabismo. Es miembro de la Sociedad de Oftalmopediatría Latinoamericana. Actualmente labora en el Instituto Nacional de Oftalmología y en LIF Oftalmólogos. Y realmente es un poquito de su currículum. El doctor es alguien muy conocido, alguien que le gusta mucho la oftalmología pediátrica y ahora nos va a presentar su tema. Abelito, si compartes. Doctor Abel. Sí, Tania, muchas gracias por la presentación. Pero no puedo compartir mi pantalla. Déjame ver. Tienen que dejar de compartir la pantalla primero. Ahí está. Abel. Por favor, si lo pones al doctor Sí, no, Abel, aparece Flores, que... no te he puesto, espérame. Entre tanto Como habilitan mi pantalla, realmente... Espérate. Doctora Valderrama, el video Sí. que se estado compartiendo, quien ha compartido pantalla para plasmar el No, video, es tiene que dejar de compartir. Es Manuel. Ah, ya, Manuel Claudio. tiene que dejar de compartir. Claudio. Manuel. No, doctora, ya dejé de compartir. El doctor, Por favor, Manuelito. sí, a ver, doctor Abel, como ayer lo hicimos, Abel, me no le he aparece puesto anfitrión como y me anfitrión. habilitó la función de compartir. Abajo del botón verde. Sí, me aparece el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Es que no estás como coanfitrión. Manuelito, Ya, por a ver, favor, doctor, coanfitrión al doctor Abel. ya está como coanfitrión. Ya, perfecto. Ahora sí, Abelito. Bien. Entonces, como decía Claudio, es difícil no emocionarse al ver las fotos del doctor Juan Cuadros, y yo quería empezar esta presentación
recordándolo a él. Muchos lo han conocido al doctor Juan Cuadros en su faceta profesional, muy destacada, muy conocida por todos, y muchos otros también lo hemos conocido, sobre todo en el ámbito personal, en el ámbito de ser humano. Y el doctor Cuadros, sin lugar a dudas, es una de las mejores personas que yo he tenido la oportunidad de conocer más o menos a lo largo de 20 años. Sin duda, una persona que se preocupaba mucho por el bienestar de las personas por sobre todas las cosas. Y una cosa que siempre voy a tener presente de él, y esto te lo puedo decir, Claudio, es que tu papá siempre ponderaba la familia, siempre ponderó la familia. Y esta es una fotografía de su segunda familia, que es la familia de Lino, y donde el doctor Juan Cuadros siempre estuvo alegre, como pueden ver en la foto, y ahí rodeado de sus entrañables amigos, el doctor Víctor Dulanto, que en paz descanse, el doctor Julio Espejo, su entrañable amigo, y los demás miembros del Departamento de Oftalmología Pediátrica. Y yo quiero recordarlo siempre así a él, quiero recordarlo como una persona alegre, como una persona inteligente, pero como les decía hace un rato, sobre todo como una persona que se preocupaba demasiado por el bienestar personal. Y por eso es que él siempre motivaba y él animaba a que se produjeran este tipo de reuniones para poder, diríamos, mejorar los lazos de amistad en el servicio y en el instituto. Y es por eso que en el servicio nos visitaban médicos de diferentes especialidades. Y yo solo quiero hacer llegar mi profundo reconocimiento al doctor Juan Cuadros, el reconocimiento a nombre del Departamento de Oftalmología Pediátrica, del doctor Juan Carlos Castro, la doctora Betty Aracaki, de la doctora Marita García, de la doctora Beatriz Velázquez y de quien habla. Nuestro mayor reconocimiento, nuestro agradecimiento también, doctor Cuadros, por tu amistad, por tu compañía, por tus buenos consejos, por enseñarnos a ser mejores personas, por tu risa fácil e inteligente. Hasta siempre, doctor Cuadros. Bueno, entonces, el tema del que voy a hablar en la noche hoy es el síndrome de antielevación. No sé si, Manuel, me puedes lanzar la primera pregunta. A ver, doctor. Doctor, a ver, tengo las dos. Inicio la votación. La primera pregunta. No, sale uno solo, doctor. Ya, lánzala, no hay problema, Manuel. Ok. Entonces quería empezar esta sesión. No sé si se pueden responder las preguntas. Recuerden que son anónimas y eso nos permite enfocar de mejor la charla que vamos a hacer. La primera pregunta es: ¿en qué casos realiza transposición anterior del oblicuo inferior? Entonces pueden responder en DVD asociada a hiperfunción de oblicuos inferiores, parálisis del cuarto nervio, ambos o ninguno. Y la segunda pregunta es: en caso de transposición anterior, ¿en qué zona reinserta el oblicuo inferior? Ahí ya estamos viendo las respuestas y vemos que los subespecialistas realizan transposición del oblicuo inferior sobre todo en DVD, ¿no es cierto? Bueno, aunque también responden en parálisis del cuarto nervio. Y existe la mitad que ubica el oblicuo inferior en el punto de Elliot y la mitad en el punto de Mills. Muy bien. Podemos cerrar la votación, Manuel. ¿Comparto los resultados, doctor? Por favor. Listo. Y ahí están los resultados que habíamos mencionado. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas.
Bien, entonces, este caso que quiero compartirles, en realidad es un caso que no está resuelto, es un caso que vi unas semanas antes del inicio de la cuarentena, y es un paciente de 22 años que acude porque desvía el ojo izquierdo por momentos hacia lateral, hacia el lado externo. Y este paciente tenía el antecedente de haber sido operado de una esotropia congénita asociada a una desviación vertical disociada con hiperfunción de los oblicuos inferiores. Entonces, en el año 2003, cuando él tenía 6 años, le hicieron un retroceso de rectos medios de 5 milímetros en ambos ojos y además le hicieron una anteriorización de los oblicuos inferiores. 2 años más tarde, el año 2012, cuando él tenía 15 años, lo operaron de una exotropia consecutiva y para la cual le hicieron un retroceso del recto lateral de 6 milímetros solo en el ojo izquierdo. Entonces, estos eran los antecedentes y recuerden ustedes que él viene a la edad de 22 años por desviación del ojo izquierdo hacia afuera. Esa era la molestia. Esto es un resumen de las características clínicas. Fíjense ustedes que tiene una muy buena agudeza visual, 20-20 y 20-25. El desvío del eje es una exotropia de unas 10 dioptrías prismáticas, perdón. El fondo de ojo completamente normal. Pueden ver que tiene un astigmatismo moderado. Y una cosa importante es que cuando hacemos la evaluación sensorial con las luces de Ward, este paciente tiene una fusión con dominancia del ojo derecho. Esa es una fotografía del paciente en posición primaria y donde lo que llama la atención ahí en esta fotografía es, pueden ver ustedes ahí la exodesviación, ¿no es cierto? Y además no sé si pueden notar que tiene un estrechamiento de la hendidura palpebral, sobre todo el ojo izquierdo. Entonces, eso era lo que mostraba, diríamos, el paciente. Sin embargo, bueno, esta es la supraversión y la infraversión. En la fotografía no se nota bien, pero en realidad tiene una pequeña divergencia en la mirada hacia arriba, que lo cuantificamos y más adelante la vamos a mostrar. Y estas fotografías son importantísimas, porque fíjense ustedes acá, este paciente está en lateroversión izquierda, y fíjense ustedes cómo existe una aparente elevación del ojo derecho por sobre el ojo izquierdo. Y a la lateroversión derecha de manera similar e inversa, pero quizás menos pronunciada que en la mirada hacia la izquierda. Entonces, esta es la evaluación de las ducciones. Y fíjense ustedes, acá lo que hicimos es que el paciente mire arriba hacia la derecha, es decir, en una supradextroducción, ¿sí? Y fíjense ustedes cómo eleva el ojo derecho. Y fíjense ustedes cómo tiene esta incapacidad para elevar el izquierdo. Es decir, acá está mirando arriba hacia la izquierda, pero el ojo no eleva. Se queda casi en el mismo nivel, como si estuviera mirando solo hacia la izquierda. Entonces, este es un resumen, diríamos. Les decía que hay una tendencia a la divergencia en la supraversión y una tendencia a cerrarse, es decir, a formar una V, y la mirada hacia abajo. Y si hacemos una evaluación de los movimientos oculares, vemos que hay una limitación de la elevación, pero predominio del ojo izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, como teníamos una alteración en la prueba, en las ducciones activas, le hicimos un test de deducción pasiva y encontramos un test de deducción pasiva normal, es decir, no había resistencia para la elevación del ojo izquierdo. Entonces, con estas características clínicas es que este paciente fue diagnosticado como una exotropia consecutiva y un síndrome de antielevación. Y es lo que vamos a ver un poquito. Entonces, este es un gráfico que solamente nos muestra las diferentes cirugías que se pueden hacer sobre el oblicuo inferior. Ese es el punto A que nos indica el origen del oblicuo inferior, y este es el punto B que nos va a indicar la inserción, que como todos sabemos y recordamos, más o menos está a 10 milímetros posterior
del borde inferior del recto lateral, que vendría a ser este, entonces nosotros podemos hacer cirugías de retroceso en la misma línea de acción del oblicuo inferior y podemos dejar el oblicuo inferior en este punto C, que vendría a ser la técnica de Fink, que más o menos equivale a un retroceso de 8 milímetros, ¿no es cierto? También podemos retroceder, hacer la técnica de Apticol y dejar el oblicuo inferior en este punto D, y eso equivale a un retroceso de 10 milímetros, pero además podemos hacer transposiciones del oblicuo inferior, ya no solo en la línea de acción, sino ubicarlo en el punto F, que es el punto de Helios y Nankin, que va a la altura del recto inferior, o podemos dejarlo un poquito por delante del recto inferior, es decir, un poquito anterior al ecuador del ojo, en el plano, diríamos, Y de Fick. Podemos dejarlo en el punto G, y esa es la técnica descrita por Mills. ¿Sí? Entonces, esto es importante saber para poder entender por qué es que se produce el síndrome de antielevación. Y hay que recordar que este fue descrito por Kussner. Entonces, y Kussner lo describió muy bien, y él nos dice que el síndrome de antielevación se produce después de una cirugía de transposición anterior de los oblicuos inferiores. La característica va a ser que existe una limitación de la elevación en abducción. Una característica importante es esta, que hay un pseudo hipofunción del oblicuo inferior contralateral. Hay un patrón en Y o en V, y una característica además es el test de seducción pasiva normal, es decir, no existe una restricción mecánica a la elevación. Entonces, Kussner trató de explicar por qué es que se produce el síndrome de antielevación, y él determinó que esto es debido a una tensión de las fibras posteriores del oblicuo inferior cuando se lo inserta por delante del nivel del recto inferior. Vamos a explicarlo de mejor manera en este gráfico. Este es un gráfico tomado de esta lectura del doctor Stager. Entonces, acá tenemos una vista inferior del globo ocular y pueden ver claramente el recto inferior en esta posición. Entonces, el oblicuo inferior ha sido acá transpuesto, ¿sí? Acá hay una transposición y en este caso lo han ubicado un poquito por delante de la inserción del recto inferior. Entonces, ya Stager había demostrado que esta representación, que no viene a ser otra cosa que el paquete fibrovasculonervioso, se comporta como el origen auxiliar o el origen funcional del oblicuo inferior, sobre todo de las fibras posteriores, cuando se realiza una transposición de este. Entonces, si nosotros dejamos estas fibras tirantes muy tensas, esto lo que va a generar es un vector de fuerza antielevador. No se va a producir como inicialmente se pensaba, que al hacer la transposición del oblicuo inferior se convertía a este músculo en depresor, porque el oblicuo inferior nunca se va a contraer en depresión. Lo que más bien se produce es un vector de antielevación que va a evitar, diríamos, o se va a poner en reducción. Entonces, esta es la causa por la cual se produce este síndrome. Y esta es una fotografía de uno de los casos reportados por Kussner. Y fíjense ustedes acá, fíjense en la lateral versión derecha, existe una incapacidad para la elevación de este ojo, y acá una aparente hiperfunción del oblicuo inferior del otro lado. Y ese en realidad era un niño que había sido sometido a cirugía de un retroceso de ambos rectos medios, y una cirugía de una transposición anterior de ambos oblicuos inferiores, pero que el síndrome de antielevación lo tuvo mayormente en el ojo derecho. Entonces, en ese artículo, Kussner concluyó que la causa del síndrome de antielevación es una anteriorización del músculo oblicuo inferior por más de 1 milímetro anterior a la inserción del músculo recto inferior. O la otra causa es cuando diríamos, extendemos en exceso la porción. Voy a regresar a la figura anterior para poder explicar. Acá tenemos el oblicuo inferior. Entonces, una de las causas, les decía, que Kussner decía, es que cuando dejamos
esta nueva inserción del oblicuo inferior un milímetro por delante del nivel del recto inferior es una de las causas. Y la otra es que cuando extendemos esta porción, sobre todo la porción lateral externa de las fibras posteriores del oblicuo inferior, las separamos mucho de este punto, hacemos una extensión de la nueva inserción. Eso también puede ser una causa de síndrome de antielevación. Pero además, otra causa puede ser una inadvertida resección que hacemos de este músculo. Es decir, cuando estamos haciendo la cirugía sobre el oblicuo inferior y lo aislamos y pasamos las suturas muy alejadas de la inserción, entonces inadvertidamente podemos estar haciendo una resección y también podría conducir a este síndrome. Posteriormente, el mismo Kussner también determinó que una de las causas para el síndrome de antielevación viene a ser la extorsión que se produce como consecuencia de la transposición de este músculo, como consecuencia fundamentalmente de la tensión de las fibras posteriores. Y para eso hizo un estudio muy interesante de 18 pacientes que habían sido sometidos a transposición anterior del oblicuo inferior, y 8 de ellos hicieron síndrome de antielevación y 10 no. Y pudo comprobar que el grupo de pacientes que tenían el síndrome de antielevación, fíjense ustedes, la extorsión que tenía era el doble de los pacientes que no hicieron. Entonces, la extorsión está asociada al síndrome de antielevación y esa es otra, diríamos, relación que puede suceder en estos casos. Mintz y Wood también hicieron una investigación sobre este síndrome de antielevación y ellos hicieron un estudio interesante. Fíjense ustedes este gráfico y acá lo que podemos ver es, una vez más, el recto inferior en su posición normal y el oblicuo inferior que ha sido transpuesto, ¿ya? Y entonces, este punto que estoy marcando con el cursor viene a ser el punto de un plano cartesiano y a partir de ese punto tenemos un desplazamiento hacia adelante que vendría a significar la distancia que existe entre el asterisco y la nueva inserción del oblicuo inferior, y para eso ellos denominaron, diríamos a esto, el plano Y, y el plano X viene a ser la distancia que existe entre el punto de distensión de las fibras anteriores del oblicuo inferior y el punto donde se insertan las fibras posteriores o las fibras laterales. Entonces ellos demostraron, fíjense este otro cuadro, que todos los pacientes que hacían síndrome de antielevación correspondían a casos cuando se transponía el oblicuo inferior 1 milímetro por delante de la inserción del recto inferior o en aquellos en los cuales se hacía una extensión de más de 3 milímetros, una distancia mayor de 3 milímetros entre este punto y las fibras posteriores. Entonces, es por eso que ellos concluyen que este síndrome puede ser prevenido por insertar las fibras del oblicuo inferior no más de 2 milímetros laterales a la inserción del recto inferior. Es decir, no extender las fibras como en algún momento se recomendaba. Y además ellos postularon que el tratamiento para este síndrome viene a ser la miectomía nasal bilateral. Algunos años después apareció esta novedosa técnica que viene a ser la transposición anterior nasal del oblicuo inferior, ya que la anterior era temporal. Y de esta manera, al tener esta nueva inserción del oblicuo inferior, dado que existe un cambio de la inserción en el plano Y o en el plano Z de Fick, este músculo se convertía en intorsor. Entonces, de esa manera se disminuye el riesgo de síndrome de antielevación, aunque sin embargo, posteriormente se han descrito algunos casos también asociados a esta nueva técnica. Hay que hacer el diagnóstico diferencial de este síndrome básicamente de dos entidades clínicas, el síndrome de adherencia grasa y el síndrome adherencial del oblicuo inferior. Esta es una patología que fue descrita por el doctor Parks, y acá lo que existe es una ruptura de la cápsula posterior. Entonces, al romper la cápsula posterior, la grasa orbitaria va a irrumpir hacia la zona de la cirugía. Esto va a generar una cicatrización posterior, y la característica va a ser una
hipotropia del ojo afectado y un test de deducción pasiva positivo. Muy similar en el síndrome adherencial. Esto sucede usualmente después de la cirugía del recto inferior y clínicamente se parece mucho al síndrome de adherencia grasa, pero la diferenciación entre estas dos entidades con el síndrome de anteelevación es el test de deducción pasiva y la gran hipotropia que producen. De manera gráfica, vamos a ver acá está el recto inferior, acá está el oblicuo inferior, recuerden que entre ambos existe el ligamento del Lockwood, y acá está la cápsula de Tenon posterior. Entonces, cuando pasamos el gancho, inadvertidamente rompemos la cápsula posterior, esta grasa orbitaria va a pasar hacia adelante y va a generar una cicatrización, y ese es el síndrome de adherencia grasa. En cambio, en el síndrome adherencial del oblicuo inferior, lo que ha sucedido es que la porción media, ustedes pueden ver acá el oblicuo inferior en su inserción normal, pero al momento de hacer la cirugía sobre el recto inferior, hemos tomado la porción media y hemos generado acá una adherencia. Entonces, esas son las dos entidades clínicas con las cuales estamos obligados a hacer el diagnóstico diferencial. ¿Cuál es el tratamiento para este caso? El tratamiento es la miectomía nasal, ¿no es cierto? También se ha descrito hacer la cirugía de desinervación del oblicuo inferior, sin embargo el riesgo es que exista una reaparición de la DVD. Entonces la cirugía de miectomía nasal parece ser la mejor, y esta es una cirugía en la cual se hace una incisión en el fondo del saco nasal inferior, se aísla el recto inferior, se rota el ojo superiormente, se expone el oblicuo, como ven acá está el oblicuo inferior, y acá se ha traccionado para que sea visible la porción nasal del músculo, y se extiende 5 milímetros de la porción nasal del oblicuo inferior, de manera tal que el resultado va a ser este de acá. Hemos extendido la porción nasal, pero la porción distal va a seguir adherida al paquete fibrovasculo nervioso y va a seguir funcionando, entonces no vamos a tener la recurrencia de la DVD. Entonces, ya para concluir, el síndrome de anteelevación más o menos se ha descrito que aparece en el 17% de los casos de transposición anterior del oblicuo inferior. Recuerden ustedes que va a simular una hiperfunción del oblicuo inferior contralateral. La recomendación es mantener la nueva inserción del oblicuo inferior a nivel del recto inferior. Otra recomendación que da, y esta es una recomendación que data todavía de Apticol, es dar un solo punto de anclaje escleral en las fibras anteriores, o si van a dar o si van a pasar el oblicuo inferior 2 suturas, es importante que no exista una separación mayor de 2 milímetros entre las fibras, entre, diríamos, ambos bordes de la nueva inserción del oblicuo inferior, y evitar la deformidad en J que alguna vez se recomendaba para la DVD. Y bueno, eso era el caso que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Abel Flores. Excelente, como siempre, tu presentación. Pues vamos a continuar con el siguiente caso. Si quieren, al terminar, nos vamos a la sesión de preguntas cuando terminemos el segundo caso. Ahora vamos a pasar la batuta a la doctora Linda Fernández. Ella es médico oftalmólogo egresada de la Universidad Mayor de San Marcos, aquí en Lima, Perú. Hizo la subespecialidad de estrabismo y oftalmología pediátrica en el Instituto Nacional de Oftalmología. Es miembro de la Sociedad Panamericana de Retinopatía de la Prematuridad. Es líder joven del Consejo Latinoamericano de Estrabismo y actualmente es miembro titular del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Pasamos a la doctora Linda. Ella nos va a presentar un caso clínico. No vamos a decir de qué se trata hasta que vean el caso. ¿Listo? Adelante, doctora Linda Fernández. Bueno, muchas gracias por tu presentación, Tania. Agradecer a la Sociedad Peruana de Oftalmología en el capítulo de Oftalmología Pediátrica y Estrabismo
por concederme el espacio de presentar este caso clínico, el cual indirectamente lo presenté en el CLADE para compartirlo con todos ustedes. Bien. Yo quería volver a hacer hincapié a lo que nos unió esta noche, que es la remembranza a nuestro maestro, el doctor Juan Cuadros, perdón. Y lo que pasa que en esta foto me recuerda muchos maestros que estuvieron junto a mí en aquella época. Y no solamente decir que el doctor Cuadros era un maestro, sino también era un amigo, el cual compartía con nosotros muchos eventos sociales, ¿no? No tengo conflictos de intereses para esta presentación. El caso clínico lo voy a relatar conforme se fue presentando. Se trató de una niña de 3 años, que procedente de Lima, aparentemente sin antecedentes perinatales de importancia, no tuvo ni trauma obstétrico o antecedentes las cuales tuviera de importancia. Desde el nacimiento, la mamá me refiere que ella lo notó más o menos desde los 6 meses que desviabas Linda, disculpa, ¿podrías compartir tu pantalla? Sí, está compartiendo. Los slides, por favor, no está puesta la presentación. Sí está. Sí, ya está compartida. Lo que falta es que pongas en modo de presentación. Compartir. Ajá. Ahí está. Ahí está compartiendo pantalla. ¿Lo ven? No. Sí, ahí en realidad estamos viendo tu pantalla, pero no vemos en el modo de presentación. Hay que abrir el PowerPoint. Haz clic en el caso clínico y luego lo amplías para que ya se vea en modo de presentación. Si no, vuelve a entrar, Linda. Ya. Ahí está. Ahora sí. Perfecto, ahora sí. A ver, perdón. Excelente, ¿Ahora sí ahora lo sí. ven? Perfecto. Perdón. Lo que pasa es que creo que me pusieron coanfitrión al último y no se pudo. Bueno, no sé si llegaron a ver la... Perdón, un ratito. ¿Llegaron a ver la fotografía? Les decía justo esta foto del maestro Juan Cuadros y de muchos queridos maestros cuando compartíamos eventos sociales en el instituto. Recordar que no tengo conflicto de intereses y presentar el caso clínico, ¿no? Como les dije, no tenía antecedentes perinatales y empezó con una desviación, la cual la madre lo nota aparentemente de los primeros meses de vida. Cuando realmente llegó al instituto, al servicio de oftalmopediatría, en realidad llegó a los 3 años, pero ella llegó al instituto por primera vez a los 7 meses de edad, pero como sabemos, siempre ingresan por consultorios generales. Y aparentemente como era muy pequeña, dijeron que todavía tenían que esperar que crezca un poco más y no notaron aparentemente ningún antecedente de importancia. Cuando llegó a nosotros, en realidad, en el examen estrabológico, presentaba una esotropia de 55 dioptrías prismáticas, fijaba con el ojo izquierdo, ¿no? Alternaba poco, y la refracción que le sacaron en esa oportunidad presentaba un +3 con -1,50. Se le prescribió parche y se le trata para la ambliopía, ¿no?
parche en el ojo izquierdo. Se le hace una segunda refracción, pero ya en el servicio de oftalmopediatría, y encontramos que efectivamente no era un cilindro menor, sino un cilindro mayor en ese ojo. Tenía una ambliopía en el ojo derecho, mayor que el ojo izquierdo, y obviamente se trataba de una esotropia parcialmente acomodativa. El caso se determinó un caso quirúrgico y se le operó en diciembre del 2017 haciéndole un retroceso, resección del ojo derecho, ¿no? Un 7x5. La niña cuando llegó a nosotros, en realidad ya había llegado con la primera cirugía, ¿no? Obviamente, un año después se encuentra así. Y había poca alternancia de ese ojo, pero lo que nos llamaba la atención es lo siguiente. No sé si corre bien el video. Si ustedes se dan cuenta, en el ojo derecho, si nos centramos mayormente en los movimientos oculares en el ojo derecho, realmente la niña era poco colaborativa, pero al menos lo que se pudo detectar es que nos llamaba la atención que había como especie de un movimiento en resorte justamente del recto lateral del ojo derecho en el movimiento. En los videos posteriores vamos a ver mejor. Acá tenemos otro video, me parece. Ahí está haciendo la lateroversión izquierda. En la lateroversión derecha es donde vamos a observar el movimiento. Como ustedes se dan cuenta, el ojo no llevaba, a pesar de que, bueno, el desvío realmente era grande, pero no tendría por qué haber ese tipo de movimientos, ¿no? Entonces, hasta aquí, más o menos, la impresión diagnóstica, las cuales haríamos. Primero, bueno, pensar que quedó un residual de la esotropia la cual tuvimos. La ambliopía obviamente es del ojo derecho, pero a nuestra impresión había un problema aquí por revisar en el músculo recto lateral, ¿no? Parcialmente nosotros lo colocamos como un deslizamiento en ese ojo derecho. ¿Se habría pensado en otro diagnóstico o cómo enfocaríamos realmente el tratamiento? Bueno, nosotros decidimos revisar lo que es la cirugía del ojo derecho, pero antes de eso, obviamente antes de hacer una reoperación en una cirugía, siempre tenemos que comenzar a ver la sensorialidad o hacer los test de deducciones. Como estábamos con una niña pequeña, obviamente esto no lo podemos hacer en consultorio y lo decidimos hacer in situ antes del acto quirúrgico, ¿no? Igual que el test de las fuerzas. Un poco, acordarnos un poco las definiciones de lo que es músculo perdido, músculo deslizado o músculo desinsertado y músculo rasgado. Como todos sabemos, en realidad el músculo perdido es la ausencia de toda la cápsula muscular en la esclera. El deslizado, en realidad, podemos encontrar el tendón dentro de la cápsula muscular, pero esta permanece vacía dentro de su misma cápsula, ¿no? Pero está unida a la esclera. Por el contrario, un músculo desinsertado, tanto el tendón como la cápsula han sido cortados y se insertan en la esclera en otra posición, las cuales no hubieron. Obviamente, nosotros teníamos que buscar más o menos en la distancia en la cual se había hecho la primera cirugía. Teníamos el dato de lo que le habían hecho, ¿no? Entonces, una parte o todo el músculo operado usualmente se desliza dentro de la cápsula muscular y puede quedar la cápsula vacía pero suturada a la esclera y se puede visualizar usualmente bien con el gancho de estrabismo, ¿no? Y por debajo, si nosotros hacemos una buena limpieza del acto, encontramos la cápsula muscular, ¿no? Usualmente esta patología puede ocurrir a cualquiera, normalmente pasa desapercibido al momento del acto quirúrgico. A veces sucede, o muchas veces sucede por pasar la sutura solo en la cápsula muscular sin incluir lo que es el tendón, y lo que ocurre que al contraerse el músculo, este mismo se desliza en el interior de la cápsula y ocurre el deslizamiento. Nosotros, a manera de prevención,
o el objetivo de esta charla es decirles que al suturar el músculo, la aguja debe atravesar todo el espesor y hay que observar que al desinsertar el músculo hay que hacerlo a cierta distancia de las suturas. Hay que tirar suavemente a la hora que hacemos vamos a suturar el músculo, ¿no? Entonces, como les dije, nosotros decidimos revisar la cirugía del ojo derecho. Obviamente, cuando hacemos una reoperación, lo hacemos vía limbar. Y decidimos, por la magnitud de la esotropia de la niña, hacer una cirugía en el ojo contralateral, lo que correspondía a un retroceso de recto medio de izquierdo, ¿no? Entonces, le realizamos la reposición del músculo recto lateral deslizado a 7 milímetros de limbo vía limbar y el retroceso de 5 del contralateral. Aquí más o menos para tener el resumen de lo que ocurrió con la niña, ¿no? Este es el ojo que nos vamos a centrar, el que revisamos, y allí estamos realizando ya el test de los movimientos, de las aducciones para ver que no existen restricciones y empezamos la cirugía para revisar todo lo que es el recto lateral. Quiero hacer una mención muy especial al doctor Juan Carlos Castro, que ha sido uno de mis maestros, guía de muchos actos quirúrgicos y en los cuales me inspiró a grabar las cirugías, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Linda. Espectacular tu caso. Espérate un ratito, espérate para terminar. Vamos a correr esto. Quiero enseñarles esto más grande para que se den cuenta que cuando alguien hace una buena limpieza, podemos observar, en realidad el músculo estaba a lo que lo habían hecho, ¿no? Pero nos dimos cuenta que, si ustedes se dan cuenta acá, todo estaba fofo y cuando limpiamos bien, inclusive se podía observar el vientre muscular aquí, ¿no? Atrás. Entonces lo que decidimos fue agarrar con la sutura el músculo e insertarlo en la posición que debía ser a 7 milímetros de limbo. Y hicimos el retroceso del ojo contralateral, ¿no? Entonces, aparentemente posquirúrgicamente observamos que la paciente estaba bien, pero, sorpresa, lo que ocurrió, todavía estaba con ET, ¿no? Pero ¿qué pasó? Obviamente, cuando volvimos a hacer los movimientos, si ustedes se dan cuenta ya, este ojo ya va bien. Ya va bien y va derecho, igual que el otro ojo. Y lo que ocurrió es que, obviamente, estaba la ambliopía del ojo derecho, entonces decidimos hacer una cicloplegia con atropina y afinamos bien el ángulo y nos dimos cuenta que aquí había una diferencial más o menos de 2 dioptrías en lo que es el cilindro, ¿no? Entonces comenzamos a tratar el parche full del ojo derecho a la niña y obviamente con el tiempo encontramos esto. Con el seguimiento de los casos y la importancia que se debe hacer. Bueno, muchas gracias por su atención. Yo quería decir que es importante siempre recordar al maestro, pero llevándolo en nuestro corazón. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Linda. Un hermoso caso. Creo que la sesión de hoy ha sido enriquecedora y muy emotiva para todos. Agradezco a todos por la participación. Si tienen preguntas, es ahora que aprovechen a nuestros superponentes. De repente yo te hacer algunos comentarios. ¿Alguna otra manera de descubrir un músculo deslizado? ¿Cómo te puedes dar cuenta si es que el músculo se perdió? ¿Cómo podrías hacer tú para rescatar estos músculos? En el caso que fuera deslizado, perdido, si has tenido esos casos, porque estos no son tan frecuentes, ¿no? No, pues obviamente habría que ver la forma en cómo es la evaluación a nivel del balance muscular, ¿no? Y observar bien
usualmente los movimientos, cuando existen ya una de estas patologías, no es normal, por más que nosotros tengamos una gran magnitud del desvío, ¿no? Pero el balance y el movimiento debe ser coordinado, ¿no? Pero lo que nos llamaba la atención que a la hora que hacíamos las lateroversiones siempre había como un movimiento en resorte justamente de ese ojo, ¿no? Y como había tenido el antecedente de la primera cirugía, obviamente pues teníamos que pensar que algo pasaba allí, ¿no? En ese ojo. Y justamente con el lateral. Y no sé si han tenido ustedes más casos de músculo deslizado, si alguna vez les ha pasado en el acto quirúrgico, en el mismo acto quirúrgico, porque aquí lo has descubierto después, ¿no? Entonces, pero en el mismo acto quirúrgico, no sé si tienen experiencia sobre eso y su manejo. Usualmente a nosotros lo que nos ha ocurrido es que por ejemplo, en el caso de los MAPES, cuando el ojo está bien hipotrópico y está en ET, obviamente al momento de traccionar los músculos, obviamente muchos de ellos se rasgan, ¿no? Inclusive se rompen, ¿no? Bueno, a mí particularmente sí me ha ocurrido en alguna oportunidad, pero siempre bueno, hemos trabajado siempre con un ayudante en el momento preciso y gracias a Dios haciendo algunas maniobras, sí hemos llegado a recuperar los músculos, ¿no? Quería hacer un comentario, no sé si es posible. Sí, claro. Es muy interesante el caso que ha presentado Linda, pero uno de los diagnósticos diferenciales muy importantes del músculo deslizado es la cicatriz estirada o la elongación de la cicatriz. Y es un cuadro clínico que es muy similar al músculo deslizado, pero tiene algunas diferencias. El músculo deslizado, fundamentalmente, como tú lo has mencionado, es cuando el músculo se desinserta de la esclera y solo queda adherida a la cápsula del músculo. Entonces el músculo se desliza por dentro de la cápsula muscular y lo que vamos a encontrar es, como tú decías, un tejido translucente en el momento de la cirugía, de poder evidenciar el músculo deslizado. En cambio, la cicatriz estirada o la elongación de la cicatriz viene a ser una entidad clínica que ha sido descrita y que se produce algunos años después de la cirugía. De hecho, muchos de los pacientes operados de esotropia congénita, en quienes se hace un retroceso bilateral de los rectos medios y con el tiempo se convierte en XT, en realidad muchos de esos casos no son músculos deslizados, sino cicatrices elongadas. ¿Y qué es lo que sucede? Es que por predisposición genética o otras causas, hay algunas personas que pueden tener una cicatrización que no se produce en el tiempo normal. Entonces, cuando a las 4 o 6 semanas se reabsorbe el Vicryl, las fibras de colágeno todavía no han unido bien con la esclera y entonces la cicatriz se estira. El músculo está en su sitio correcto, pero la cicatriz es la que se estira y eso al final da como resultado una hipercorrección. Clínicamente, ¿cómo vamos a definir? La diferenciación básicamente va a ser por el tiempo. Generalmente el músculo deslizado se evidencia al primer, segundo día postoperatorio o quizá máximo hasta el mes. Pero un músculo o una cicatriz elongada se diagnostica después de 2, 3, 4, 5 meses de la cirugía. Y cuando lo vemos en el acto quirúrgico, vamos a encontrar un tejido que no es transparente como el músculo deslizado. Y se han hecho estudios de anatomopatología de ambos casos, y la diferencia es que cuando hay músculo deslizado, el tejido conectivo es laxo, que corresponde a la cápsula, y cuando es cicatriz estirada es un tejido conectivo denso. Entonces, esa es una diríamos, entidad clínica que también hay que tenerla presente cuando abordamos estos casos. Aquí hay una pregunta. Si usamos una sutura no absorbible cuando hay músculo deslizado, ¿qué sutura utilizan? No, lo que pasa es... Lo que pasa es de que bueno, nosotros operábamos en el instituto y usualmente pues usábamos las suturas absorbibles, ¿no?
obviamente el Vicryl 6.0, ¿no? Sí. Pero lo que sí lo hacíamos bien en el vientre muscular, ¿no? Y hacíamos doble pasada y pasábamos bien puesto, ¿no? Como decía el doctor Flores, en realidad es cierto, ¿no? Lo que se vio fue una translucencia total de la cápsula, porque inclusive lo manipulamos con la pinza y se hacía la corrida completa, ¿no? Y obviamente llegas hasta el punto del vientre muscular. Y ahí es donde te das cuenta, ¿no? Acá hay otra pregunta en la que dice si respecto al caso clínico, si se podría haber hecho en 2 tiempos. Una en el que se corrija el músculo deslizado, observar el resultado, y en un segundo tiempo corregir el recto lateral si es que quedó residual. Tú siempre corriges, cuando has tenido esto, haces en el mismo acto quirúrgico, manejas los dos, el recto lateral y el medial. En realidad no, pero como ustedes se dieron cuenta el caso, en realidad era bastante el desvío que tenía la niña, ¿no? Era más o menos 50 dioptrías, ¿no? Entonces obviamente iba a quedar chico con la revisión, nada más si era una segunda cirugía que tenía esta niña, ¿no? Entonces obviamente pues sí tenía que hacer el ojo contralateral de todas maneras. Mira, aquí hay un comentario interesante, es el caso de una paciente de uno de nuestros colegas que a las 6 semanas de la cirugía, saltando de una cama elástica, se tuvo un deslizamiento de uno de los rectos en su cirugía. Entonces, ¿ustedes usan mercilene o ácido poliglicólico para suturar? ¿Alguno de ustedes usa o siempre es Vicryl? Esa es una buena pregunta. En las cirugías primarias usualmente utilizamos el ácido poliglicólico o en todo caso el ácido polilactín, ¿no es cierto? Algunos autores recomiendan que cuando tenemos un músculo deslizado se puede utilizar una sutura no absorbible, pero generalmente, por lo menos yo de manera particular, no, utilizo siempre el ácido poliglicólico o polilactín 6.0. Perfecto. Hay una pregunta para el doctor Abel en la que mencionan con qué frecuencia ha visto estos síndromes de antielevación. Claro, como en realidad manifestada es una entidad clínica que no es, diríamos, tan frecuente. Vamos a ver o quizá máximo 2 de cada 10 casos. En realidad no he visto demasiado porque la técnica que nosotros hacemos es nunca dejamos el oblicuo inferior por delante del recto inferior. Es decir, dejamos el oblicuo inferior en el punto de Elliot, a nivel de la inserción del recto inferior, y lo que usualmente hacemos es pasamos una sola sutura a nivel de las fibras anteriores del oblicuo inferior. Es un abultamiento de las fibras posteriores para que no exista esa separación que, como les decía, viene a ser una causa del síndrome de antielevación. Perfecto. Muy bien, acá hay otra pregunta en la que alguien que no es oftalmólogo pediatra, en otros casos prefieren manejar primero la ambliopía. En este caso se prefirió primero la cirugía para evitar mayor fibrosis. O sea, ¿cómo manejan ustedes sus pacientes para cirugía? No, lo que sí siempre es tratar la ambliopía, obviamente, ¿no? Pero este caso era un caso mixto, ¿no? Y ya se le había dado un chance, obviamente venía referido, no era un paciente de la institución. Y entonces se le dice, obviamente porque llega directo para la resolución quirúrgica, ¿no? Obviamente por el antecedente de la cirugía y como había sido pronta y la magnitud de la cirugía, obviamente pues teníamos que hacer la revisión del caso. Perfecto. Muy bien. Si no tiene más preguntas, no sé. Tania, creo que el doctor Mendiola quiere hacer un comentario. Sí, le damos la palabra, por favor, a ver, vamos a darle la... Sí, simplemente. Perfecto. Si se puede, si no hay... Sí, claro, claro que sí, doctor. Algo breve, porque me pareció sumamente pertinente e importante lo que dijo Abel
respecto a definir lo que son una cicatriz estirada y lo que es un músculo deslizado. Es muy diferente que pensar en una desinserción, es una cosa totalmente diferente. Estos son cuadros postoperatorios generalmente relativamente graduales, no ocurren tan bruscamente. Y es importante cuando uno pasa el gancho, ver el gancho, se trasluce el gancho como muy bien han explicado. Lo otro es que a veces conviene, lo escuché hace muy poco, poner un hisopo encima del gancho, porque a veces si está congestivo el tejido por el mismo acto quirúrgico, puede parecer rojito, y sin embargo se va a blanquear con el hisopo y va a permitir ver el gancho mejor. Porque a veces nos puede fallar en el acto quirúrgico y dar la impresión de que el gancho no se ve. Y lo otro, siempre recordar que cualquier músculo se puede deslizar, o sea, casi siempre se asocia al recto medio, pero el recto lateral también puede deslizarse o tener una cicatriz estirada, ¿no? Ese era el comentario. Gracias, doctor, con su amplia experiencia, siempre compartiendo. Muy bien, pues si es que ya no hay más preguntas, creo que ya podemos dar por terminada la sesión, ¿verdad? Agradezco a todos los oyentes, a todas las personas que se han dado un tiempo para estar con nosotros. Una vez más el homenaje al doctor Cuadros, que lo llevamos en nuestros corazones, en nuestros recuerdos. Y muchas gracias al doctor Abel Flores y a la doctora Linda Fernández por habernos orientado, por habernos dado estas excelentes presentaciones. Muchas gracias, buenas noches con todos. Muchas gracias con todos. Ha sido una muy buena charla. Felicitaciones a los ponentes y un abrazo, Claudio. Y una vez más, felicitaciones, un abrazo, Claudio. Felicitaciones a nuestro querido doctor Fernando Mendiola por su nuevo cargo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Claudio. Tu papá en mi corazón. Chao. Gracias, chao. A partir de esta semana, quería informar que estamos contando con el auspicio de algunos laboratorios y por eso que estamos poniendo las imágenes de los laboratorios que nos están apoyando. También es parte del esfuerzo que hacen ellos por llegar a nosotros. Sabemos que la van a tener un poco difícil hasta fin de año porque la visita médica va a ser súper restringida. Así que les estamos dando cabida en nuestras presentaciones también a los compañeros de la industria. Listo, excelente.